cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Hugo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto muy interesante a propósito de los tiempos que estamos viviendo. Se está celebrando recientemente el centenario de la British Broadcasting Corporation, lo que se conoce comúnmente como la BBC, dadas las siglas que la conforman. Y es muy interesante porque se hace todo tipo de evaluaciones sobre este centenario de una emisora que ha sido icónica en muchos sentidos y que ha tenido sus altos y bajos, altos muy altos y bajos cuestionables también, pero muy importante en diversas formas. Y lo que nos va a llevar hoy a trabajar va a ser precisamente uno de esos momentos gloriosos de la BBC, es decir, uno de esos momentos cuando un sujeto lleva la idea del periodismo a la filosofía. Usted puede decirse, bueno, que pudieran tener estas dos cosas en común. Lo tienen y mucho. El periodismo, como usted se imagina bien, es una de las disciplinas que ha tenido que reinventarse y reformularse muy apropiadamente a los tiempos en que estamos, en el sentido en que los medios de difusión, los medios de comunicación han exigido de esa disciplina diversas especializaciones. Ya nadie puede decirse, en un término muy general, un periodista sin que tenga alguna especialización particular. Usted puede ver que si usted lee un diario, si usted escucha a alguna persona hablar, inmediatamente sus intereses y sus especializaciones se van a demarcar. Entonces así hemos tenido el periodismo político, de periodistas que se encargan de esa área específicamente, lo hay en el periodismo económico, lo hay en periodismo deportivo. Y usted puede darse cuenta inmediatamente que escucha a estos sujetos en la medida en que se desarrollan la familiaridad y el conocimiento que a veces incluso supera al de muchos especialistas, hay que decirlo también, cuando son personas que han tomado su disciplina de una manera muy seria. El que nos convoca hoy es este sujeto, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, es Brian McGee. Aquí lo tengo, fíjense ustedes, este libro está un poquito aporreado porque lo he tenido conmigo durante mucho tiempo. Se llama Los hombres detrás de las ideas, algunos creadores de la filosofía contemporánea. Esta es la traducción del Fondo de Cultura Económica, que está en español. Y tengo el mismo texto que ha estado conmigo siempre, lo he comprado y regalado varias veces, y se trata de Talking Philosophy, Brian McGee. Brian McGee tiene varias cosas que tenemos que decir. Él tiene otros libros. Él tiene un libro sobre Schopenhauer muy interesante. Tiene unos libros sobre Wagner. Schopenhauer para él fue una especie de descubrimiento a media vida, según él mismo lo narra, en un momento en que no conocía esa filosofía muy a profundidad. Se había leído solamente lo que había hecho el jesuita Coplestone al respecto, que no es mucha cosa. Y entonces cuando se encontró con el tema, se puso a leer El mundo como voluntad y representación, en la traducción de Paine, que es la que en inglés más familiar a todas, empezó a tener un descubrimiento importante. Recuérdese que por diversas situaciones, este hombre nace en 1930, Brian McGee, su generación no tuvo amplia difusión con muchos filósofos alemanes. Hegel llega tarde al Reino Unido y así también otros pensadores por diversas razones políticas e históricas que no vienen al caso acá. El punto es que Brian McGee, y aquí viene con lo de la BBC, Brian McGee hace dos grandes series de entrevistas, una que se va a llamar The Great Philosophers, es decir, los grandes filósofos, y otra que va a ser la filosofía contemporánea. Este libro que tenemos nosotros en la mesa ocupa el segundo tema, es decir, se ocupa de todo lo que son estos filósofos contemporáneos. Ya los vamos a analizar. Usted puede, si le interesa este tema, y yo lo recomiendo ampliamente, acceder a las entrevistas. Están acá en YouTube, usted puede simplemente conectarse allí y ver a cada una de ellas. La llamada de los grandes filósofos o The Great Philosophers, es lo que hace es que lleva una cantidad de profesores para hablar de filósofos en particular. Es así como se invitan diversos académicos para hablar de Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx. Usted los va viendo allí y son académicos muchas veces de primer nivel que exponen el tema. Ahora bien, les decía lo del periodismo especializado porque uno nota rápidamente que McGee no solamente que es un comunicador natural que lleva la capacidad de facilitar o de darnos vías de acceso, incluso a las ideas que puedan parecer más abstrusas a primera vista o a primera oída, Él trata de allanar ese camino explicando o produciendo las trochas o los caminos que nos pueden ayudar a desenmalezar ese pensamiento. Y a ello obliga también a muchos de sus invitados. Él fue muy influenciado en particular por ciertos pensadores. Uno de ellos es el austríaco Karl Popper, que como ustedes saben vivió gran parte de la parte final de su vida en el Reino Unido. Él lo conoció y a él siempre le quedó esa idea popperiana del deber intelectual
intelectual de toda persona de tratar de ser lo más claro posible al expresarse. Decía Popper, más o menos en estas palabras, que era el deber de toda persona intelectual, tratar de producir sus ideas como un vehículo lo más claro y diáfano posible. Y si no lo podía lograr a la primera, debía volverlo a tratar de intentar y no escudarse en palabras grandes o palabras oscuras que hacían entonces que un pensamiento que fuese realmente llano pareciese denso por la cantidad de significantes no clarificados. El punto es que Magee quedó siempre muy influenciado y él es un hombre de una claridad particular. Mi admiración personal hacia él parte justamente de allí, que tiene la capacidad de presentar temas que no son siempre muy sencillos de una manera accesible para que todo el mundo los pueda, si no comprender plenamente, cuando menos disfrutar y darse una idea de qué se está hablando. Entonces, en la primera de esas conversaciones les decía, van esas personas. En este caso, él invita a una cantidad de filósofos, incluso algunos filósofos vivos, para que hablen de su vida y de su pensamiento. Acá hay que hacer también una especie de pie de página, los estimados oyentes. La filosofía es una cosa que, si bien es la madre de toda forma de pensamiento y de toda forma de pensamiento disciplinado y sí, recurrente, se puede decir así, es un poco esquiva. No es fácil hablar de filosofía y no es fácil que los filósofos se pongan a hablar de ello, porque requieren para todo esto una especie de traducción a la vida cotidiana, en la cual tratarían de vincular lo que están pensando, lo que están produciendo como ideas hacia lo cotidiano, los fenómenos que nosotros nos enfrentamos. Ese es justamente el mérito de Magee, y es el mérito aún mayor de la BBC de darle un espacio televisivo de primer nivel a este señor con este proyecto. Porque una cosa, y eso lo sabe cualquier persona que haya tenido que trabajar con grandes medios de difusión, una cosa es que usted presente un proyecto y otra es que algún gerente en ese medio tenga la capacidad y la visión de decir, esto lo vamos a hacer y lo vamos a producir. Imagínense ustedes poner dos sujetos a hablar de filosofía durante más de una hora. Repito, los videos están allí en YouTube. Si usted los quiere ubicar, yo se los recomiendo especialmente. Tómese todo el tiempo necesario. Tiene que manejar el inglés porque creo que no están subtitulados, pero la mayor parte de ellos son una delicia. Entonces, yo les voy a empezar por leer el índice de este texto que, les repito, lo tengo en inglés porque siempre lo he tenido, sobre todo por leer la prosa de Magee, a la cual le tengo especial aprecio, y la forma como él maneja el lenguaje y las ideas. Me parece periodismo del primer nivel, primerísimo nivel. Es muy, muy alto, muy bien hecho. Y está la traducción del Fondo de Cultura, que es la que yo tengo. Está un poco viejito. Me imagino que este libro debe estar reeditado, no lo sé. Los hombres detrás de las ideas, algunos creadores de la filosofía contemporánea. Entonces les leo el índice, que lo tengo acá y creo que lo podemos nosotros cotejar. Espérense ustedes, creo que el de inglés está mejor que el de español, porque el de español lo pusieron todos juntos. Estoy tratando de ver. Ajá, aquí está. Las personas invitadas son los siguientes personajes: Isaiah Berlin, Charles Taylor, Herbert Marcuse, William Barrett, Anthony Quinton, A.J. Alfred Jules Ayer, Bernard Williams, R.M. Hare, W.V. Quine, John Searle, Noam Chomsky, Hilary Putnam, Ronald Dworkin, Iris Murdoch y Ernest Gellner. ¿Cómo se trata un programa, el que le estamos dedicando básicamente a Brian Magee? Yo dejaría que usted, si tiene la capacidad o la posibilidad de acceder a las entrevistas, pueda ver lo que responden estos pensadores. Y me quedo, para la reseña que estamos haciendo, con las introducciones que hace Magee, que ahí es donde está la maestría de este sujeto en presentarnos un tema que pudiera, repito, parecer abstruso, parecer abstracto o quizás un poco nebuloso, y llevarlo rápidamente a nuestra sensación cotidiana, a nuestras necesidades, problemas de todos los días, y precisamente ponerlos en la mesa. Empecemos entonces con el prefacio. Me permito leérselos porque aquí está la parte de la comunicación y de la BBC tomando esta decisión a altos niveles de dar un espacio televisivo a algo que pudiera parecer no comercial, no importante, que por el contrario ha tenido una difusión a lo largo del tiempo y un mérito enorme, como muy pocas televisoras en Europa, no sé si en los Estados Unidos, pero en Europa han podido hacer. Leo el prefacio escrito por Brian Magee y dice lo siguiente: este libro se originó en una serie de 15 programas de televisión que se prepararon y grabaron durante 1975 a 1977 y que pasó al aire la BBC en los meses de enero a abril de 1978. La idea de llevar a cabo tal serie fue de Aubrey Singer, contralor entonces de la cadena televisiva BBC 2 y actualmente director gerente de radio BBC. Aunque cuando él me invitó a realizarla,
acepté con la condición de que se me permitiera plena libertad desde el principio. Fíjense ustedes lo que estamos hablando y repetimos, la visión, la capacidad de decir, bueno, esto no es que vamos a hacer televisión simplemente para lo que nos dé audiencia y rating, no, vamos a hacer una televisión en el aspecto formativo de la televisión, hacer programas e invitar gente que está pensando. Los filósofos no son decoración de la sociedad, los filósofos pertenecen, cuando son realmente filósofos y pensadores, a la médula que hace que las sociedades se muevan. Usted puede que no se dé cuenta, pero todo el engranaje de sociedad sobre el cual estamos nosotros metidos está basado en ideas de personas que han pensado sobre los temas diversos y que están pensando y provienen de distintos ámbitos y distintos intereses, pero es justamente la importancia de una cadena televisiva darles el peso específico que tienen para poderlos comentar y discutir en reseñas como esta, por ejemplo, ¿no? Dice acá, y sigo leyendo a Magui, mi propósito ha sido presentar a un público nuevo y más amplio el estado actual de la discusión en algunas áreas de mayor interés de la filosofía, lo cual me llevó a combinar 4 grandes temas. El primero y más obvio tenía que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los grandes nombres de la filosofía actual? ¿Qué están haciendo esos filósofos? ¿Por qué es importante su labor? El segundo requería referirse a las corrientes activas del pensamiento filosófico, la escuela de Frankfurt, el existencialismo, el análisis lingüístico. El tercer gran tema, general, exigía tratar algunas subdivisiones normales del campo filosófico, filosofía moral, filosofía política, filosofía de la ciencia, etc. Por último, todo esto podía hacerse inteligible solo a la luz de los desarrollos recientes del tema y, por tanto, había que referirse en alguna medida al trasfondo de material histórico actual, especialmente acerca de Marx, Wittgenstein y el positivismo lógico. Como ustedes pueden ver, este es un hombre muy versado en el tema, que es un comunicador a la vez. Entonces nos está presentando las bondades de ambos campos. La bondad del comunicador que sabe expresar y hacerle llegar a todo el mundo la sustancia de las ideas que está trabajando, y también la del pensador recurrente. Y decíamos, Magui es uno de esos sujetos que pone la filosofía como algo importante, necesario y cotidiano. Y así justamente lo hace. Sigo leyendo, estoy en la página 9. Me parece todavía importante darle cabida a este prefacio con el que él presenta el texto. Estoy leyendo la versión de español, la de Hombres detrás de las ideas del Fondo de Cultura Económica. Y dice acá, tanto para la serie televisiva como para la radiofónica, las discusiones se prepararon pero no se ensayaron y no siguieron ningún guión. En cada caso me reuní con mi interlocutor antes del programa en 2 o 3 sesiones de trabajo en las que reconocíamos el terreno que abarcaríamos. El lado negativo de esto, decidir qué descartar, fue siempre el más difícil y doloroso. Decidíamos cuáles considerábamos las cosas más importantes que decir acerca de cada aspecto de nuestro tema elegido. Ordenábamos aproximadamente nuestro material y aproximadamente distribuíamos nuestro tiempo. Y ahí explica pues cómo es que se hace toda esta situación de llevar a un programa televisivo de mayor audiencia la situación de la filosofía. Y dice una cosa que a mí me parece importantísima también, y aquí se le sale el ojo del comunicador, y él habla sobre las bondades que tiene traer estos pensadores a la televisión en particular. Y dice sí, en la página 13. Para la mayoría de las personas, los objetos más interesantes del mundo son otras personas, y la imagen de mayor interés que puede aparecer en la pantalla de televisión es la de otro ser humano, ya sea que se encuentre actuando o reaccionando, diciendo lo que se le ocurre, contando chistes o bien jugando, cantando, bailando o simplemente dedicado a sus quehaceres cotidianos. Suscita una enorme atracción observar a gente bien dotada cuando habla de lo que sabe. Decir que nada se pierde escuchando lo mismo por la radio es un craso error. La persona se expresa en gran medida en forma no verbal. Toda su manera de ser y su conducta, la gama de sus expresiones faciales, sus gestos y ademanes, sus movimientos corpóreos, sus indecisiones físicas y sobre todo la vida de sus ojos. Es fascinante observar a gente pensar y más aún si sobresale en ello. Eso me parece una observación. Ahí se le sale a él el comunicador inmediatamente. Dice, bueno, pero fíjense, tener entonces a estos filósofos, a estos pensadores de verdad, viendo aquí, interactuando en vivo, sin libreto, sin ni argumento previo, sino exponiendo sus ideas, sus críticas, sus observaciones
observaciones. Es algo que tiene un material invaluable y repetimos, históricamente es de primer nivel. Paso entonces, como les decía, metodológicamente lo que vamos a hacer es abordar las introducciones que él hace, que se consiguen, están en los programas, es cuando él empieza a hablar antes de que el invitado participe en el debate, etc. Y les leo pedacitos de ella que me parecen apropiados. La primera de las entrevistas con que él comienza es con el filósofo político, el pensador Isaiah Berlin. Este es un sujeto de un calado grande dentro de la filosofía en Inglaterra. Es un sujeto que me parece que viene de los países bálticos, no estoy seguro dónde exactamente nació. Lo cierto es que sí hablaba ruso y además de ello, él es un sujeto que va a hacer vida académica en el Reino Unido y va a tener una descollante actividad literaria con libros que son fundamentales, diversos, muchísimos. Muy probablemente lo tengamos como invitado en diversas ocasiones porque sus libros son de recurrente relectura, al menos para quien les está hablando. Empiezo con la introducción que él hace, que es muy breve, y dice lo siguiente. Estoy en la página 17. En la discusión inaugural de esta serie, a manera de introducción, me propongo enfrentarme a algunos problemas de primordial importancia. ¿Por qué ha de interesarle a alguien la filosofía? ¿Por qué es importante? ¿Qué es exactamente la filosofía? El filósofo al que he invitado para discutir estos problemas goza de fama internacional, Sir Isaiah Berlin, condecorado en la Orden del Mérito, miembro del All Souls College de Oxford, biógrafo de Karl Marx y particularmente distinguido por su conocimiento profundo en la historia de las ideas. Y entonces ahí le lanza la pregunta al rompe, sin mucho prolegómeno, y le dice... Brian McGee dice, ¿qué razón puede usted dar a alguien para que se interese en la filosofía si es que aún no lo ha hecho por propia iniciativa o si el sistema educativo no le ha inculcado este interés? Y dice Berlin de inmediato, y se le sale acá al profesor, ¿no? La capacidad de resumir esa pregunta que seguramente le han hecho a lo largo de su vida varias veces. Y dice, en primer lugar, los problemas filosóficos son interesantes por sí mismos. A menudo se refieren a ciertos supuestos en los que se fundamenta una gran cantidad de creencias generalizadas. La gente no desea que tales supuestos se examinen demasiado. Comienza a sentirse incómoda cuando se le obliga a analizar en qué se fundan realmente sus creencias, pero en realidad son motivo de análisis filosófico gran cantidad de creencias ordinarias, de sentido común. Cuando se examinan críticamente resultan en ocasiones mucho menos firmes y su significado e implicaciones mucho menos claros y firmes que lo que parecían a primera vista. Al analizarlas y cuestionarlas, los filósofos amplían el autoconocimiento del hombre. Caramba, buena respuesta. Eso está muy bien dicho. Quizás pueda decirse que no es la mejor de las definiciones, que faltan todavía temas, pero como introducción a la conversación está ahí de primer nivel. Sigo entonces con más, repetimos, de los temas que él está exponiendo. Para cada uno de ellos, él trae, si no al autor de la corriente filosófica, a alguno de los expertos que está trabajando sobre ese tema. En el caso, cuando va a hablar del existencialismo, que es una filosofía o una corriente filosófica, disculpen ustedes, que estuvo muy en boga durante gran parte del siglo XX y que tuvo su fundamento sobre todo con la figura eje de Martin Heidegger y también en Francia de otras personas que tuvieron más fama que sustancia. Acá él llama a un experto, habla William Barrett, y lo invita para discutir el tema. Pero yo les leo la introducción de Brian McGee a propósito de todo ello. Y dice así, estoy en la página 80, Heidegger y el existencialismo moderno. Y dice Brian McGee, de vez en cuando una filosofía seria surge tardíamente como moda intelectual, resultado de algún conjunto particular de circunstancias sociales o históricas. Esto sucedió con el marxismo entre las dos guerras mundiales, principalmente como consecuencia de la Revolución Rusa. Le sucedió el existencialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Se puso de moda en el continente europeo en gran medida como respuesta a la experiencia de la ocupación nazi. Cuando digo que una filosofía está de moda, quiero decir que es acogida no solo por el público académico, sino por toda clase de escritores, novelistas, dramaturgos, poetas, periodistas, de tal manera que comienza a permear toda la atmósfera cultural de una época y de un ámbito. En el París de la posguerra, por ejemplo, parecía que por todas partes no se hablaba sino del existencialismo, y no solo salía a relucir en conversaciones en ciertos tipos de arte y en las variantes más serias del periodismo, sino en el periodismo popular, incluso en las diversiones populares, especialmente en ciertos centros nocturnos. El nombre más famoso asociado con la totalidad de este acontecimiento intelectual y social, tanto entonces como ahora, es el de Jean-Paul Sartre, pero en verdad, el existencialismo de este siglo no comenzó en Francia sino en Alemania, y en la época que siguió no a la Segunda Guerra Mundial sino a la Primera.
En términos intelectuales, la figura más señera del movimiento no es Sartre, sino Heidegger. Es decir que, entre los estudiosos serios del existencialismo moderno, hay una opinión casi unánime en el sentido de que Heidegger, además de preceder temporalmente a Sartre, es el pensador más profundo y original de esta corriente filosófica. Y ahí es muy difícil rebatir eso. Realmente nosotros la suscribimos plenamente. Heidegger, con todos los bemoles que pueda suscitarnos como persona, es un sujeto que con su sistema, sobre todo su texto fundamental, El ser y el tiempo, pues sí, es un pivote, es inaplazable dentro del conocimiento del existencialismo. Sigo adelante. Acá pasamos a uno de los temas que le gusta mucho a McGee. Como les decía, él estuvo, siendo inglés, él tenía especial debilidad por los filósofos que hicieron vida en Inglaterra y a los cuales, si bien no los conoció o algunos no tuvo oportunidad de conocerlos porque era muy joven, etcétera, etcétera, sí aquellos que tuvieron influencia durante cierta parte de su vida en el ámbito de la filosofía en Inglaterra o en el Reino Unido. Y para ello para hablar de Ludwig Wittgenstein, invita a Anthony Quinton. Eso ya lo había tenido antes, creo, en la serie de los grandes filósofos. Quinton había ido a hablar, me parece que de Leibniz, no estoy seguro, pero es un sujeto que muy versado en estos temas y habla con mucha familiaridad del tema Wittgenstein, y dice acá, el título se llama, este capítulo, Las dos filosofías de Wittgenstein. La conversación está en YouTube, les insisto. Y estoy en la página 103. Fíjense cómo comienza esto y hace una especie de saludo a la bandera a los grandes filósofos que han estado en el Reino Unido, entre los cuales tiene que ubicar al austríaco Wittgenstein, que se nacionalizó. Entonces puede uno decir, como algunos músicos dicen, el más grande músico del Reino Unido es un alemán que se llamaba Händel. Y en el caso de los filósofos, uno de los grandes filósofos del Reino Unido ha sido un austríaco que se llamaba Wittgenstein. Bueno, se pueden decir esas cosas. Habla bien de ese país ser centro de acogida para todas estas personas que en sus países, por una u otra razón, no pudieron expresarse. Y dice así, página 103. No creo que nadie objetará la afirmación de que en este siglo los dos filósofos más influyentes en los países de habla inglesa han sido Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Russell, además de un gran filósofo, fue una gran figura pública, inmerso casi toda su vida en los asuntos políticos y sociales. Llegó a ser una figura familiar al gran público como comentarista radiofónico, periodista y crítico social. La gente correctamente lo asoció a ciertas ideas generales y también a un enfoque particular de los problemas sociales, aun sin conocer mucho de su filosofía, cuya mejor parte era sumamente matemática y técnica, y por tanto inaccesible para el lego en la materia. Wittgenstein era totalmente distinto de Russell. Fue un filósofo técnico y solo eso. No tomó parte alguna en la actividad pública, evitó la publicidad incluso en su propia profesión y publicó muy poco. En consecuencia, durante mucho tiempo, su influencia, aunque inmensa, se confinó al mundo de los filósofos profesionales. Solo en una época comparativamente reciente, su influencia ha comenzado a filtrarse hacia las áreas circundantes del pensamiento y ha afectado a personas en otros campos de la actividad. Así la situación es que un gran número de personas que aún no sabe lo que hizo o por qué es importante, está comenzando a oír hablar de Wittgenstein. Y hace esas introducciones que, como ustedes pueden ver, eso es, a mi modesto juicio, el mejor periodismo filosófico. Ya que hablamos de periodismo político, periodismo económico, periodismo deportivo, si se pudiera dar la idea de un periodismo filosófico o de periodismo o una comunicación de las ideas filosóficas, McGee en eso destaca y descolla claramente. Sigo leyéndoles un pedacito más, no quiero abotagarlos con demasiada lectura, sé que esto pudiera parecer lejano o árido para algunas personas. Yo desearía que pudiesen acercarse a libros como este, que tantos vínculos van a presentar con la vida cotidiana, con la vida de las personas y los temas fundamentales que a todos nos mueven, detrás de esta especie de neblina técnica que nos hace creer soberbiamente que hemos avanzado tanto, cuando en realidad en lo humano seguimos enfrentándonos a los problemas sustanciales y medulares de la humanidad, ¿no? Acá hay un filósofo, este hombre murió relativamente joven, le tengo especial aprecio por su obra, he conocido alguna de ella, me ha tocado incluso tutelar tesis con personas que han estudiado su obra, y es un sujeto realmente interesante. Él se llamaba Bernard Williams, conocido en los círculos filosóficos como Bernie Williams. Le hablan algunas de las personas que lo estimaron particularmente. Y acá lo invitan para hablar de la filosofía lingüística. Y el título del capítulo se llama El hechizo de la filosofía lingüística. Estoy en la página 142. Y dice así: los dos términos, filosofía lingüística y análisis lingüístico, se emplean para referirse a lo mismo.
a una técnica filosófica que se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón y que dio sus frutos en los decenios de los años 40 y 50. Creo que es justo decir que desde entonces la forma como casi todo el mundo hace filosofía ha sido influida por ella. Los dos grandes centros de tal actividad fueron Oxford y Cambridge. En Oxford, la figura más influyente fue J. L. Austin y en un grado menor Gilbert Ryle. En Cambridge lo fue Wittgenstein de manera incomparable. Estos y otros individuos más con los mismos intereses inevitablemente discreparon entre sí, pero conservaron en común ciertos principios básicos. El principal acaso pueda formularse de la siguiente manera. Desde Sócrates, los filósofos han tendido a formular las preguntas como ¿qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? Suponiendo que cada una de estas palabras está en lugar de algo. Quizás algo invisible o abstracto, pero de cualquier manera algo que tiene su existencia propia independientemente de cómo se empleen las palabras. Era como si los filósofos estuviesen intentando abrirse paso a través de la pregunta, abrirse paso a través del lenguaje, hasta alguna realidad no lingüística que se encontrara detrás de las palabras. Pues los filósofos lingüísticos vinieron y dijeron que todo era un profundo error y lo que es más, un error que nos lleva a otras muchas graves equivocaciones en nuestro pensar. Bueno, ahí va entonces la disquisición a irse directamente al problema de la filosofía del lenguaje, que es una cosa cierta. En el siglo XX ya se había intuido, ya algunos pensadores habían estado tocando esa puerta, pero en el siglo XX Wittgenstein y otra cantidad de pensadores nos ponen el tema de qué es lo que queremos decir cuando decimos algo y cómo nuestro idioma trata de lograr ese algo, de encapsularlo, de transmitirlo para hacerlo parte de nuestro vehículo comunicativo. Eso no es un tema baladí, es un tema que ocupa, no es impasable, no es imposible, pero sí es un tema que requiere pensarlo, porque el idioma, por lo que es parte de nuestra cotidianidad, se nos vuelve transparencia, se nos vuelve así como algo que está allí y que la gente toma por sentado, que las cosas son directamente vehiculares, es decir, que todo es una especie de conocimiento demostrativo, donde uno dice mesa, carro, lápiz, silla, etc., ¿no? Y es un poquito más complejo que eso. Paso ya a la última parte para no abotagarlos, insisto, con todo esto, no quiero que la reseña se les haga muy pesada, quiero sí dejarles el interés tanto por el autor como por este libro y los otros libros que él ha escrito, porque las dos series, la serie de los hombres detrás de las ideas es con filosofía contemporánea, y también están los grandes filósofos, están también publicados, no sé si en español, yo lo tengo por ahí en inglés, es un libro relativamente económico que saca la editorial Oxford University Press, y es bastante accesible. Para quien pueda o tenga la capacidad de leer inglés, es una oportunidad excelente para recibir una clase de un profesor de primer nivel entrevistado por un periodista de primer nivel. El último de los textos que tengo para ustedes, perdonen ustedes, es Filosofía y Literatura, y acá lo hace con una figura que descolló en ambos sentidos, y se trata de la pensadora Iris Murdoch. Ella fue una persona bastante influyente porque dejó obra literaria importante y dejó alguna obra de pensamiento. Entonces, eso no siempre sucede. Los filósofos no suele suceder que sean muy buenos escritores, los hay, pero son contados. Muchas veces son personas que tienen una capacidad de pensar particularmente profunda, pero son terribles escritores. Huelgan diversos ejemplos. Hegel es uno de los que descolla siempre cuando se habla de esto, porque las ideas de Hegel merecen discusión, pero hay que verlo cómo escribe, sobre todo quien tenga la capacidad de leerlo en alemán, para darse cuenta que el sujeto, él o Kant, realmente luchaban para tratar de decir algo como lo estaban pensando. Paso a Filosofía y Literatura en la página 277, un diálogo con Iris Murdoch, y me parece muy bonita la introducción que él hace acá, y dice lo siguiente, Brian McGee, ¿no? Algunos grandes filósofos también han sido grandes escritores, en el sentido de grandes artistas literarios. Supongo que los ejemplos sobresalientes son Platón, San Agustín, Schopenhauer y Nietzsche. Otros, si no exactamente a la misma altura, fueron sin duda muy buenos escritores. Descartes, Pascal, Berkeley, Hume y Rousseau acuden a la mente. En nuestro propio tiempo, tanto Bertrand Russell como a Jean-Paul Sartre se les ha otorgado el Premio Nobel de Literatura. Y aquí tenemos un caso de personas que, pensadores y a la vez escritores, ¿no? Sin embargo, ha habido grandes filósofos que fueron malos escritores, entre ellos dos de los mayores, Kant y Aristóteles, entre los peores. Bueno, aquí le dan, pero Aristóteles, hay que ser justo, lo que sabemos de Aristóteles no lo escribió él, son las notas, ¿no? Lo que nos quedaron.
Otros fueron solo pedestres. Uno piensa, por ejemplo, en Tomás de Aquino y en Locke. Por lo que toca a Hegel, casi como una broma a este respecto, su obra se ha convertido en prototipo de oscuridad. Creo que de todos los escritores de fama mundial, él debe ser el más difícil de leer. Bueno, él y Heidegger se dan ahí cabeza a cabeza prácticamente, ¿no? Lo que demuestran estos ejemplos es que la filosofía no es como tal una rama de la literatura. Su calidad e importancia se fundan en consideraciones muy diferentes de las de valores literarios y estéticos. Si un filósofo escribe bien, esto es una ganancia. Obviamente, hace su estudio más atractivo, pero en nada contribuye a hacerlo mejor filósofo. Yo desde el principio señalo esto con toda claridad, pues en esta discusión voy a comentar algunos aspectos en los que la filosofía y la literatura se traslapan, en compañía de alguien cuya experiencia se extiende en estos dos mundos. Iris Murdoch es ahora una novelista de fama internacional, pero durante muchos años, antes de convertirse en una novelista de éxito, y de hecho, varios años después, en total 15 años, fue profesora de filosofía en la Universidad de Oxford. Bueno, yo suscribo plenamente lo que él dice. De hecho, si toca analizar al menos los autores en alemán, se puede decir que descolla claramente Schopenhauer, probablemente el mejor escritor de filosofía en alemán, seguido de Nietzsche. Y por allá, un poco más atrás, podría venir Marx, quien tiene un estilo un poco periodístico en todo esto. No se iguala jamás a Schopenhauer ni a Nietzsche, pero sí tenía una pluma suelta. Lo que pasa es que uno siempre le queda la duda de qué fue lo que escribió Marx y qué fue lo que escribió Engels, porque en esa especie de dualidad uno siempre dice, bueno, ¿cuánto de uno hay en esto y cuánto de otro? ¿No? Sobre todo que los escritos de Marx eran unos jeroglíficos que aparentemente solo Engels y su esposa eran los únicos que lo entendían, de manera que uno se queda siempre pensando quién escribió qué, pero sí se puede decir que el estilo de Marx es bastante diáfano, se lee, se entiende claramente. Las antípodas, por supuesto, sí le tocan a Hegel, que era bastante complicado y oscuro. Uno se lee la fenomenología del espíritu y tiene que luchar con el texto. Eso no es sencillo. Esto, como dice muy bien Magui, no demerita la profundidad de las ideas. Es simplemente que no estamos hablando de la filosofía como una rama de la literatura. Es decir, esto no es novela, ni es cuento, ni es teatro, nada de eso. De manera que hemos tratado de exponer un libro que desde acá se lleva toda la admiración posible por este hombre que, por cierto, falleció hace poco, falleció en el 2019 y deja un gran vacío. Esperemos que se retome este testigo, sobre todo en esa cantidad de emisoras que, como la BBC, que ahora cumple un centenario, tienen financiamiento público y pueden darse el lujo entonces de producir estos programas que son para el crecimiento colectivo. Los hombres detrás de las ideas, algunos creadores de la filosofía contemporánea. Si lo quiere leer en inglés, este libro está viejito, como les decía, pero en inglés se consigue muy fácilmente. Talking Philosophy, hablando de filosofía, y está en esta serie de pensadores. Fíjense ustedes, allí creo que se puede ver en la contratapa. Se pueden ver, se los coloco a ver si se puede diagramar allí. Está, fíjense ustedes, Alfred Jules Ayer, William Barrett, Isaiah Berlin, Noam Chomsky, Ronald Dworkin, Ernest Gellner, Hare, Marcuse, Murdoch, Putnam, Quine, Anthony Quinton, John Searle, Charles Taylor y Bernard Williams. Es decir, pensadores de primer nivel, gente que se dedicó durante toda su vida a trasegar diversas ideas, diversos temas que son fundamentales para nuestra civilización y nuestra cultura. Es como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le llega, le dice algo, por favor márquelo con la campanita, que venimos con más libros y tenemos una cantidad esperando salir, solamente tener el tiempo de poder irlos reseñando. Desde acá también es el más sincero deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.